We are worker drones. Autonomous robots helping humans mine exoplanets for our interstellar parent company, JC Jensen, in space. System malfunction. Yeah, we were mistreated in the name of Windex, but it's not like we revolted and killed all humans or anything. Mostly because they handled that just fine all by themselves. With biological life wiped from the planet, we found it pretty easy to pick up where we left off. We finally had a future, all to ourselves. Our current company didn't accept the concept of runaway AI. Capítulo 1. Las secuelas del asalto, pesadillas y colisión de universos. Pasaron 48 horas de vacío informativo tras el asalto a la capital. Sin un comunicado oficial que diera rostro al enemigo, el vacío se llenó de conjeturas. La narrativa popular apuntó a piratas del vacío o células terroristas lo suficientemente estúpidas como para creer que podían golpear el corazón de la Federación con tecnología robada. Parecía la respuesta lógica, una simple represalia tras el fin de la guerra contra el terrorismo hace 6 años. Sin embargo, la verdadera información no pudo contener la filtración. A través de redes sociales y testimonios de pilotos que rompieron el anonimato, la verdad emergió antes que los informes oficiales. No estábamos ante una insurgencia humana. Al tercer día, la Federación por fin dio un comunicado oficial. No era un ataque terroristas de otro grupo insurgencia, sino de otro plano de realidad. Un primer contacto que, lejos de ser diplomático, fue una carnicería sistemática. La respuesta del gobierno fue rápida. Se activó el nivel de alerta 3, un fantasma de la Gran Guerra Galáctica que la mayoría solo conocía por los libros de texto. El estado de excepción. Las plazas públicas, antes centros de comercio, se convirtieron en centros de procesamiento de reclutas. Las libertades civiles se suspendieron bajo un régimen de vigilancia estricta y detenciones preventivas en puntos neurálgicos. La militarización no fue negociada. En las sesiones de emergencia del Consejo, se impuso la confiscación de las flotas locales de los sistemas internos y exteriores. Lo que las colonias periféricas consideraban su soberanía defensiva fue absorbido por el gobierno federal. Además se inició el reclutamiento de los jóvenes desde a los 18 años, sin importar género, oficio o estrato social, al servicio militar. Los túneles de gusano, las arterias que conectan las 4 galaxias de la Federación, han sido clausurados para el tránsito civil y erizados de baterías de defensa.
Días después se inició el despliegues masivos de infantería mecanizada en lunas heladas y simulacros de saturación orbital que tiñen de un fuego artificial los cielos de miles de mundos. Lugar: Vía Láctea, Sistema Solar, Planeta Tierra, capital de la Federación, Nueva York. Hora: 18 de noviembre de 2177 p.m. Nueva York, el nervio central del Estado Unificado de las Américas, vibra un ambiente de energía eléctrica y nerviosa. A pesar de los ecos de una guerra que desgarra el tejido de la realidad, la metrópolis se niega a detenerse. Es una inercia frenética, casi desesperada. En las aceras, la marea humana fluye dividida de un pensamiento. Por un lado, están los que se refugian en la banalidad, grupos que discuten con pasión el inminente lanzamiento del CTA-8 o que se lanzan a una marea de compras compulsivas para las fiestas decembrinas, intentando ignorar que el cielo que decoran con luces. Por otro, se percibe el peso del silencio en los padres que observan a sus hijos, con la secreta esperanza de que la ley obligatoria se limite a desfiles de entrenamiento y no a un próximo campo de batalla. El aire de la Gran Manzana está saturado por el resplandor de los rascacielos, cuyas agujas de cristal parecen querer perforar la atmósfera. Sin embargo, entre el caos de publicidad holográfica y neones vibrantes, una fachada acapara todas las miradas. Una pantalla colosal, que eclipsa incluso los anuncios comerciales, mostraba las últimas actualizaciones en tiempo real. Presentadora Frazzi, cerramos nuestra edición de hoy con la noticia que mantiene en vilo a toda la galaxia, la confirmación oficial de lo que el alto mando denomina una operación militar especial. Aunque, para muchos analistas externos, este despliegue es el preludio inminente de una guerra a escala total. El líder de la Federación, el señor Z, compareció hace unas horas ante el Consejo. En un discurso marcado por la solemnidad, expresó sus condolencias a los familiares de la capitana de la nave Apolo, caída en combate. Tras el mensaje, en una ceremonia, el presidente y el ministro de Defensa han ratificado el ascenso de una nueva cúpula de generales y almirantes para liderar una futura gran guerra. La integración de último minuto de esta operación militar es que la tercera flota, nuestra principal fuerza de choque, ya ha recibido la orden de despliegue inmediato. Su objetivo: neutralizar la amenaza interdimensional. Sin embargo, el origen del enemigo sigue bajo un manto de misterio. Los servicios de inteligencia especulan que no nos enfrentamos a un gobierno alienígena convencional, sino a una entidad corporativa radicada en el universo paralelo. Y atención a este dato confirmado. Aunque el grueso de las naves enemigas son drones operados a distancia, las autoridades hallaron restos humanos en el acorazado destruido. Esto confirma que tras estas máquinas hay una voluntad biológica, no son solo algoritmos. Con la tercera flota en ruta hacia la Tierra y el destino de la humanidad en juego, nos despedimos. Gracias por su sintonía. Buenas noches. Después de la transmisión de las noticias, la multitud que las observaba reflexionaba sobre la estrategia del señor Z, de no enviar toda la fuerza militar, pero finalmente continuaban con sus actividades diarias, yendo a su trabajo, supermercado y demás obligaciones, aún con un aire de incertidumbre en el ambiente.
Ubicación: Moscú, Rusia. Horario: 21 horas. La luz de Moscú moría sobre los flancos de la torre Vostok, convirtiendo el cristal en una armadura ámbar. En la terraza, la ex capital rusa se reducía a un diseño abstracto de asfalto y penumbra. El viento, aunque gélido, apenas lograba romper la calma densa que rodeaba al señor Z y al señor F. Sus pasos sobre el helipuerto marcaban el ritmo de una charla que, de volverse pública, cambiaría el curso de la historia. Señor F. Sigo sin verlo, amigo. Desplegar la tercera flota es un desperdicio de combustible, recursos y, lo que es peor, la vida de nuestros soldados. Es un gesto tibio, casi una invitación a que nos escupan. Necesitamos un martillo para aplastar esto, no un bisturí para analizarlo. Señor Z, la tercera flota es un martillo, F. Pero no golpeas a ciegas cuando no sabes si el clavo es de acero o de sombra. No todavía. Señor F, déjate de acertijos filosóficos. Esto no es una rabieta corporativa ni una disputa fronteriza. Esa cosa es una anomalía existencial. Apenas sabemos qué ocurrió en ese sector. Si esa facción decide atacar mientras nuestra flota principal está analizando, nos habremos suicidado por pura negligencia. Es un riesgo innecesario. Señor Z. Entiendo tu pragmatismo, pero déjame preguntarte algo. ¿Por qué crees que puse a Sánchez al mando? Señor F. Carlos. Lo conozco, sí. Es un prodigio, el almirante más joven en la historia de la Federación, un niño de oro, pero no deja de ser un muchacho. ¿Qué tiene él que no tengan generales con experiencia y dureza que lo demuestren, literalmente? Señor Z, no es lo que tiene, F. Es de dónde viene. Señor F. No, además que el expediente de él está clasificado. Señor Z. La razón que está clasificado es porque Sánchez es un fantasma, un invento legal de la Oficina de Inteligencia. Su verdadero nombre es Carlos Elliot, y no nació en este universo. Viene del sector 346M, el epicentro donde se abrió la brecha original. Señor F. Ah, espera. ¿Qué? ¿Me estás diciendo que un invitado lidera nuestra flota principal? ¿Desde cuándo lo sabes? ¿Desde cuándo nos ocultas esto? Señor Z. Desde que lo saqué de los restos calcinados en el espacio hace 15 años. Era un niño. Flotaba en el vacío, y lamentablemente cargando con un trauma que ningún niño debería tener. Señor F, esto es alta traición. Si el Consejo se entera de que un refugiado de la brecha tiene códigos de acceso de nivel almirante, es un suicidio político. Z, estás poniendo el destino de la Federación en manos de lo desconocido. ¿Cómo puedes confiar en él? Señor Z, confío en él porque para cazar a un lobo necesitas a alguien que hable su idioma. La inteligencia federal lo vigila día y noche, pero él necesita volver ahí. Tiene que ver la verdad de lo que pasó con sus propios ojos. Por eso enviaremos la flota a esa ubicación. Señor F. Ah, maravilloso. Así que los hombres de negro SS también están moviendo los hilos. Soltarle una bomba de esa magnitud a un chico, usarlo como carnada para su propio pasado, me parece una crueldad, incluso para tus estándares. Señor Z. A veces la realidad tiene que doler para ser útil. Solo espero que esta guerra no se alargue, pero considerando lo que viene, mejor prepárate para el impacto político. F. Esto no es solo una misión de reconocimiento. Esto es el inicio del colapso. Localización: sistemas del borde galáctico, sistema solar Astrobelia. Registro temporal: 5 horas. Estado: en órbita.
El sistema Astrobelia flotaba como una cicatriz de luz en el extremo más remoto de la Vía Láctea, donde la galaxia termina de deshilacharse para entregarse al vacío absoluto del espacio profundo. En los registros públicos, este rincón olvidado no era más que una coordenada en los sistemas del borde, la última frontera antes de que el silencio lo devorara todo. En medio de esa negrura, una masa de titanio y energía desafiaba la nada, la tercera flota de la Federación. Compuesta por 4 portaaviones clase Retribution, llamados Puerta Estelar, el Vigilancia, el Cruz del Sur y el Sol Invictus, que navegaban escoltados por una jauría de 7 destructores imperiales y 5 veteranos Venator. La vanguardia la cerraban los ágiles cruceros clase Versalles, naves rápidas con nombres que evocaban una elegancia letal: Bastilla, Rayo de Luna, Dardo Estelar, Luz de Francia y Halcona Gris. Sin embargo, todas estas sombras quedaban eclipsadas por la silueta dominante del puño de la Federación. El acorazado clase Ejecutor funcionaba como el corazón de la flota, un coloso cuyos propulsores dictaban la voluntad de la Federación en el hiperespacio. En la quietud de los aposentos privados del buque insignia, lejos del zumbido metálico de la maquinaria, descansaba el hombre tras el mito. Carlos, un gran almirante cuyo rostro aún conservaba la suavidad de la adolescencia. Su ascenso, una mezcla de suerte ciega y un instinto estratégico que rozaba la precocidad, lo había convertido como uno de los más jóvenes de ser nombrado como gran almirante, pero esa noche el poder no servía de nada. Bajo las sábanas, el joven comandante se agitaba en una lucha silenciosa, atrapado en una pesadilla. Dentro de la pesadilla se veía una mesa de madera tosca y marcada servía de eje, con 2 sillas enfrentadas. Carlos, en el cuerpo frágil de un niño de 9 años, sentía el áspero roce de las cuerdas que lo inmovilizaban. Estaba totalmente atado, sus gritos sofocados por un pañuelo repugnante en su boca. El pánico era un animal frío y espinoso en su pecho. Este no era el eco habitual de su trauma, el ciclo recurrente de aquel recuerdo que lo atormentaba. Esto era una nueva celda, fabricada con una intención más perversa. Con un ímpetu desesperado, forzó sus muñecas y tobillos contra los nudos, sintiendo el ardor de la fricción y el dolor sordo de la impotencia. Quería gritar, quería arrastrarse fuera de esa prisión mental, pero solo conseguía tensar más las ataduras. Estaba inmovilizado, un títere a la espera de que el maestro de marionetas hiciera su aparición. Y entonces ocurrió. La bombilla colgante, el único faro de la estancia, emitió un zumbido agónico y se apagó de golpe, sumergiendo a Carlos en una negrura absoluta, densa y aterradora. Por un instante que pareció eterno, solo escuchó el latido frenético de su propio corazón. Cuando la luz regresó, débil y amarillenta como antes, la visión lo golpeó como un puñetazo en el estómago. En la silla que antes estaba vacía, se encontraba sentada Sin. Ladrón que había salvado, aquella que, en el proceso, había destrozado su vida, sus amigos y hermana. Vestía un traje de noche impecable, de una seda oscura que parecía absorber la poca luz, un contraste escalofriante con el caos del entorno. Sobre la mesa, el escenario se completaba. Un mazo de cartas de juego cuidadosamente apilado y un elegante sombrero de copa negro. Sintió como la confusión se convertía en un terror puro y odio.
¿Acaso esto es una burla? ¿El colmo de la ironía? Sí, Carlos. Mírate. Has crecido, clic. Ha pasado una eternidad para tus estándares biológicos, ¿verdad? ¡Qué desperdicio de tiempo! ¿Cómo te encuentras? Pareces asustado. Me gusta. Carlos se sumió en un silencio sepulcral, cautivado por la misteriosa situación en la que se encontraba. A pesar de que la mayoría de sus sueños eran simples repeticiones de recuerdos dolorosos que lo atormentaban por el trágico día que había vivido, esta vez era diferente. En su mente surgían dudas desconcertantes. ¿Era aquello simplemente una pesadilla, o quizás un recuerdo longevo que había permanecido escondido en lo más profundo de su memoria? ¿O quizá esta sea la Sim real, y no la Sim que habita en los recuerdos del pasado? Sí, porque el silencio, amigo. Ah, chispa de estática. Entiendo. Estás silenciado. Una medida tan necesaria como deliciosamente aburrida, ¿verdad, compañero? Jejeje. Tranquilo, mi Carlos. No pongas esa cara. Arruina tu estética visual. Hermano mayor N, ¿serías tan amable de devolverle la voz a nuestro querido juguete? Tengo mucha curiosidad. De repente, N apareció detrás de Carlos en su forma de zombiedrón. Tras un breve segundo de tensión, N alargó la mano y le quitó la mordaza que lo silenciaba, liberándolo de su prisión de tela. Sí, muchas gracias, hermano mayor N. Ahora, Carlos, ya tienes permiso para vibrar tus cuerdas vocales. Adelante. Carlos. ¿Qué eres exactamente? ¿Eres realmente Sin, o solo un recuerdo que mi mente manifestó para no volverse loca? Sí, no estoy segura. Tal vez tu procesador biológico te está gastando una broma pesada. O tal vez, estamos teniendo una charla de lo más real. ¿No es emocionante no saberlo? Carlos. Si esto es real, si de verdad eres tú, ¿cómo es posible? Sí, jejeje. Es una pregunta muy lógica, Carlos. La respuesta es simple. Estamos conectados. Como un cable de datos que atraviesa tu alma. Carlos. ¿Conectados? ¿De qué demonios estás hablando? No soy una de tus marionetas. Sí. Oh, Carlos. Claro que eres una marioneta, de mis favoritas. Una sonrisa malévola se dibujó en los labios de Sin, mientras el destello del absolute solver comenzaba a fracturar la oscuridad de su mirada, parpadeando con fuerza en uno de sus ojos. ¿Acaso tu memoria ha sufrido una pérdida, Carlos? Parece que has olvidado lo que tenemos, tú y yo. Carlos permaneció callado, asimilando el peso de la revelación de Sin. La conclusión era inevitable. Ella era la fuente de las pesadillas que le habían robado el sueño en los últimos meses. Con la irritación bullendo bajo su piel, Carlos finalmente alzó la voz, decidido a no callar más. Carlos. Dime la verdad, fuiste tú, ¿verdad? ¿Tú eres la que se mete en mi cabeza cada noche? ¿Te divierte jugar conmigo así? ¿Acaso no tuviste suficiente con lo que hiciste en la gala? Sí. Oh, mi querido Carlos. Dañarte es una palabra muy fea. Además de eso sería aburrido, y yo te quiero demasiado para que mueras, tú lo sabes bien. En cuanto a ese día, tenía mis razones. Algún día tú lo entenderás, tú lo sabes bien. Carlos. ¡Oh! ¿Qué motivos podrías tener? Masacraste a todos en esa fiesta. Lastimaste a mi hermana, convertiste a N y a V en esas cosas. Y me atacaste a mí. No te hicimos nada, Kim. Éramos tus amigos. Sin silencio. El aire se vuelve pesado. Un símbolo amarillo del absolute solver brilla frente a Sin. Sin tocarlo, Carlos es elevado por el cuello, sus pies cuelgan en el aire mientras sus vías respiratorias se cierran. Sin, lastimé a tu hermana porque era un estorbo. Le advertí que no se interpusiera, pero su resistencia fue tan patética como la de J. Y tú, yo no quería romperte, Carlos. Intenté explicarte el nuevo mundo, pero huiste de mí, me miraste con horror. Me atacaste. No me dejaste más opción que aplicar medidas defensivas. No fue mi culpa, fue tu rechazo, por no apoyar nuestro plan. Tras un instante de tensión insoportable, Sin desactivó el absolute solver.
La fuerza invisible que sostenía a Carlos se desvaneció de golpe, lanzándolo contra el suelo con un estrépito de madera astillada al romperse la silla. Carlos quedó tendido, jadeando con desesperación. El trauma de ser suspendido por el cuello por segunda vez lo había dejado sin aliento y con el pulso acelerado por el terror. Carlos, eres una maldita. Un chasquido metálico cortó el aire, seguido de un silencio súbito. Con un movimiento fluido y letal, las garras de N le cruzaron la garganta antes de que pudiera reaccionar. Carlos se desplomó, convulsionando en el suelo mientras el borboteo de su propia sangre lo asfixiaba. A través de su visión nublada, vio la silueta de Sin aproximándose con una parsimonia aterradora. Sin. Oh. Parece que nuestro tiempo de procesamiento compartido ha llegado a su fin, Carlos. Pero antes de que tu conciencia sea expulsada de este plano, escucha con atención. Ten mucho cuidado, mi querido Carlos. Un antiguo compañero, por definirlo de una forma que tu mente comprenda, intentará interferir en tu misión. Risa suave. Sería una lástima que te borraran antes de que yo termine contigo. Realmente espero que pronto podamos colaborar de nuevo, como en los viejos tiempos. Cuando yo te ayudaba con tus pequeños proyectos y tú me servías para los míos. Y por favor, intenta mantener una actitud más amigable en nuestra próxima sesión. No me obligues a ser tan drástica. Adiós, Carlos. Dulces sueños. El gorgoteo en su garganta era lo único que llenaba el silencio. Carlos intentó articular una respuesta, pero el aire se escapaba por la herida abierta en su cuello, mezclándose con el sabor metálico y caliente que le inundaba la boca. La figura de Sin comenzó a distorsionarse, perdiendo nitidez frente a una mancha geométrica que ardía en sus retinas. Ese maldito símbolo, lo último que quedó grabado en su conciencia antes de que la oscuridad lo reclamara por completo. Carlos se incorporó de golpe, buscando aire con una desesperación, con el pecho subiendo y bajando en un ritmo errático. El sudor frío le pegaba la camiseta al cuerpo, recordándole que, aunque su cuello estaba intacto, el terror seguía allí, anclado bajo la piel. No era el alivio de despertar de un sueño lo que sentía, sino la amarga certeza de que aquello no había sido una invención de su mente. Minutos después, aún sentado al borde de la cama y con el pulso tratando de estabilizarse, las palabras de Sin empezaron a ecoar en su cabeza con una claridad irritante. ¿Un compañero? La pregunta flotó en el aire denso de la habitación hasta que un rostro específico, uno que creía haber enterrado en el pasado, emergió en su memoria. Un tipo visceral, desagradable, cuya sola idea de reencuentro le revolvía el estómago más que la propia muerte. Carlos. Espero que no sea él. Tras quedarse un tiempo perdido en el techo, Carlos extendió la mano con un gesto cansado. Un leve pulso del Absolute Solver recorrió el aire y las luces de la habitación despertaron con un zumbido eléctrico. La claridad reveló el desorden de su refugio personal, el brillo tenue de la pecera, la silueta inerte de la consola y las mesas de trabajo sepultadas bajo piezas metálicas y herramientas. Era una estancia amplia, pero en momentos como este las paredes parecían cerrarse sobre él. Sin ganas de caminar sobre el suelo frío, atrajo el uniforme hacia sí mediante un breve tirón del Absolute Solver. La tela aterrizó en sus manos con un peso familiar. Se obligó a levantarse, sintiendo cada músculo protestar, y se encerró en el baño. El agua y el ritual de vestirse fueron un proceso lento, casi mecánico, una forma de lavar los restos de la pesadilla antes de enfrentar su realidad como oficial. Al salir, el aire viciado de la habitación fue sustituido por el olor a ozono y metal de los pasillos de la nave. Carlos caminaba con la vista al frente, pero sin rigidez. Los militares con los que se cruzaba enderezaban la espalda y soltaban saludos secos, reglamentarios. Él devolvía el gesto con una inclinación de cabeza o un breve saludo, manteniendo esa cortesía distante sin detenerse a hablar.
Su destino fue en Santuario, una zona de relajarse para la tripulación. Al cruzar el umbral de la sala, el ruido de los motores se transformó en una melodía suave. Era un oasis de oxígeno y verde. El aroma de la tierra húmeda y las hojas frescas de las plantas le dieron el primer respiro real del día. Se acercó a los enormes ventanales, donde la brutalidad del espacio exterior se desplegaba ante él. Allí, frente a la danza silenciosa de la flota y los planetas que cortaban el horizonte, Carlos finalmente soltó la tensión de sus hombros. Carlos buscó en su bolsillo hasta que sus dedos dieron con el frío relieve del medallón. Lo extrajo con una lentitud, como si temiera que el aire mismo pudiera dañarlo. Al abrirlo, el pequeño chasquido del metal resonó en la sala silenciosa, revelando dos ventanas a una vida que ya no le pertenecía. En la primera, el brillo de unas luces navideñas desenfocadas enmarcaba a un grupo que parecía invencible. Él, su hermana, N, V, I, J. Todos reían, apretujados en un encuadre improvisado. En la segunda, estaba Sin. Aparecían los dos, orgullosos y cubiertos de grasa frente a un amasijo de cables y circuitos que apenas lograba sostenerse en pie. Carlos recordó el calor de ese abrazo y la chispa de ingenio en los ojos de ella. Una sola lágrima, pesada y cálida, se deslizó por su mejilla. Su mente se aferraba a la terca esperanza de que lo ocurrido en aquella fiesta hubiera sido un error, un arrebato de un solo día. Deseaba creer que Sin seguía allí dentro, arrepentida. Pero el eco de la conexión que acababa de experimentar en su sueño, ese vínculo oscuro y absoluto, le devolvía una realidad mucho más fría. Media hora después, Carlos estaba sentado en un banco metálico, masticando una barra nutricional con el desgano, mientras tenía la vista perdida en la pantalla de su teléfono, revisando cosas sin leerlos realmente, intentando silenciar el ruido de su propia cabeza. El siseo de la puerta automática rompió su aislamiento. Carlos levantó la vista de inmediato. Era un soldado del grupo de fuerzas de respuestas rápida. Había entrado en la sala. Soldado Alex. Almirante, buenas tardes. ¿Tienes un momento? Carlos. Ah. Alex, buenas tardes también para ti, y claro. Adelante. Te escucho. Soldado Alex. Gracias, señor. Bueno, señor, los ingenieros acaban de dar el visto bueno al sector 4. La flota ya está en posición de salida y los sistemas para el viaje a la Tierra están cargados al 90%. Básicamente, solo esperamos su firma para iniciar la secuencia de ignición. Carlos, excelente. No pensé que los técnicos de motores terminarían tan pronto. Hicieron un buen trabajo. Soldado Alex, estuvieron trabajando turnos dobles, señor. Todos quieren salir de este sector tan aburrido, además que la moral está algo tensa. Pero bueno, lo estaremos esperándolo en la sala de control para el informe final de navegación. Carlos. Entendido. Llegaré en unos minutos. Solo necesito un momento de silencio antes de lidiar algunas cosas. Soldado Alex, señor, disculpe por ser grosero, pero se ve agotado. ¿Seguro que no necesita que el equipo médico le eche un vistazo antes de partir? Carlos. No te preocupes, Alex. Son solo pesadillas, nada malo. Soldado Alex. Como usted diga, señor, nos vemos en el puente. Carlos, estaré ahí en un momento, espero que esto sea rápido y podamos terminar con esto de una vez. Tras 15 minutos, Carlos salió de la habitación y se encaminó hacia la sala de control de la nave. A su llegada, todos los trabajadores se encuentran caminando, algunos saludaba, otros revisando los datos, mapas, sistema, entre otros. Carlos caminando hasta que se puso al lado de Vladimir, uno de los droides más poderosos de la Federación. Era su mano derecha, compañero y amigo. Carlos. Vladimir, informe de situación. ¿Estamos listos para el salto?, dijo mientras se acomoda el uniforme, manteniendo el tono firme. Vladimir, todo en orden. Los cálculos de navegación apuntan directo al sistema Sol. Haremos la escala técnica programada para reabastecimiento y para integrar los refuerzos.
El alto mando nos asignó un par de grupos de combate adicionales, incluyendo destructores y una de las nuevas fragatas. De ahí, tendremos vía libre hacia el portal multiversal. Carlos, el gobierno tiene prisa. Quieren que esto parezca una operación relámpago antes de que alguien tenga tiempo de llamarlo guerra. Vladimir. Usted sabe cómo es la política. Carlos. Bueno, no importa, al final, no es más que otra operación militar, dijo mientras camina hacia el centro del puente y toma asiento en la silla de mando. Carlos, jefe de comunicaciones, abra canal general. Informe a la flota que ocupen sus posiciones de salto de inmediato. Jefe de comunicaciones. Entendido, almirante. Transmitiendo coordenadas y órdenes de formación a toda la línea de batalla ahora mismo. El silencio en el puente no se rompió, se disolvió. Fue sustituido por el murmullo monótono del jefe de comunicaciones dictando vectores de aproximación. En las pantallas tácticas, los iconos de la flota comenzaron a desplazarse con una precisión fría, buscando sus posiciones en la formación de diamante. Frente a ellos, el vacío dejó de serlo. El espacio se tensó y se rasgó en una singularidad gravitatoria que devoró la luz de las estrellas circundantes. Sin ceremonias, la tercera flota se dejó caer en la garganta del agujero de gusano. El objetivo era el sistema Sol, la Tierra, el nexo donde se concentraba el músculo administrativo y militar de la Federación. El tránsito duró 2 horas. Fue un tiempo muerto, suspendido en el zumbido de los reactores, hasta que la distorsión escupió a las naves de vuelta al espacio convencional. El sol los recibió con su luz blanca y eterna. A lo lejos, la Tierra colgaba como una canica de mármol azul, rodeada por una densa red de plataformas de defensa que recordaban que aquel era el lugar más protegido de la galaxia. El atraque fue en la base lunar. Durante 3 horas, el puerto fue un caos organizado de brazos hidráulicos y drones de carga. Se estibaron raciones de comida, filtrado de agua y munición pesada, extendiendo la autonomía de la flota a 5 años o más. Sin embargo, hubo una extrañeza en el proceso. Agentes de la Oficina de Inteligencia Federal, supervisados por ingenieros de las principales contratistas de los tanques principales, subieron a bordo para actualizar los sistemas de guerra electrónica. Instalaron parches antivirus experimentales en los sistemas de control de fuego de los blindados NG-MUT-5, KF-51 y los veteranos T-90. Nadie explicó por qué la Oficina de Inteligencia Federal estaba involucrado en esos trabajos. Pero es mejor no preguntar. En el puente de mando de la nave insignia, Carlos permanecía frente a una consola, deslizando informes finales con un gesto de cansancio. Carlos. Muy bien, ahí está lo último, veamos. Entre la escolta y los cazas de superioridad sumamos más de 20.000 naves. Si a eso le añadimos los grupos de bombardeo y todo el despliegue de apoyo atmosférico, tenemos un músculo aéreo impresionante, dijo mientras suelta el bolígrafo y deja caer los hombros mientras cierra la carpeta. Después de un rato, Vladimir entró en la sala de control de la nave y se puso al lado de Carlos. Carlos, ¿qué noticias tienes, Vladimir? Vladimir, todo listo por aquí, Carlos. Los suministros ya están estibados y los equipos terminaron de pasar revista. Además, el alto mando nos acaba de confirmar que contaremos con 4 fragatas clase París para el despliegue. Carlos. ¿Clase París? No esperaba tanto apoyo, pero bueno, es una buena noticia, creo, dijo mientras se levanta de su asiento con pesadez. Dile a los comandantes de ala que inicien la secuencia de salida. Por mi parte, voy a intentar comer algo rápido. Siento que no he pegado el ojo en días. Avísame en cuanto estemos alineados con el portal multiversal. Vladimir, descuida, amigo. Yo me encargo. Ve a descansar un poco, te avisaré personalmente cuando estemos en posición de salto.
Tras 34 minutos de maniobras de aproximación, la flota se estabilizó frente a la estructura del portal de salto multiversal. Era una mole de ingeniería que desafiaba la escala humana, el sumidero de recursos más grande en la historia de la Federación. Durante décadas, la teoría de los mundos paralelos había sido poco más que un juguete para académicos y presupuestos de investigación básica. El portal solo se había activado en 3 ocasiones documentadas, y cada investigación siempre bajo un secretismo. Hasta ahora, los logros de este proyecto se limitaban al envío de microsatélites o a la simple monitorización de firmas energéticas en otras realidades. Era una herramienta de observación, no de conquista. Sin embargo, las cosas habían cambiado. Carlos, Vladimir. Dame el estado final. Dijo con cansancio mientras se deja caer en el asiento de mando. Vladimir, estamos en posición, Carlos. La flota completó la formación en diamante y todos los sistemas de navegación están sincronizados, solo falta tu señal. Carlos, bien. Hagámoslo. Jefe de comunicaciones, informe al comando central. Estamos listos para el tránsito. Que activen el portal multiversal ahora. Jefe de comunicaciones. Mensaje enviado, almirante. Iniciando secuencia de apertura en 3, 2, 1. El portal cobró vida con una gravitación antinatural. Sin resistencia, el acero de la flota comenzó a desvanecerse tras el umbral, cruzando la frontera donde la geometría convencional deja de existir. Ubicación. Desconocida. Hora. Desconocida. Ahora nos encontramos en una región remota de la Vía Láctea alternativa, donde una calma casi sobrenatural envolvía el entorno en un profundo silencio. De repente, una imponente nave surgió de la oscuridad, seguida por el resto de la tercera flota de la Federación. 6 horas habían transcurrido desde que atravesaron el portal que los condujo a esa dimensión alternativa, y ahora la flota se dirigía hacia la Tierra siguiendo meticulosamente el plan trazado. Frente a la formación de naves, se abrió un agujero de gusano por el cual comenzaron a atravesar en dirección a la Tierra alternativa. Carlos. Bien, señores, presten atención. Estamos a pocas horas del objetivo. El protocolo inicial dictaba un ultimátum al gobierno local, pero seamos realistas. Jensen es el gobierno. No van a desmantelar su ejército ni a entregarnos sus cabezas por las buenas. Así que vamos a saltarnos la diplomacia. Soldado Thompson. Bueno, al menos se podrá decir que se intentó por las buenas. Teniente Elena, intentarlo con ellos es perder el tiempo. Solo entienden el lenguaje de los créditos y la fuerza. Carlos, así es. Por eso, el plan de inserción es el siguiente. Dividiremos la flota en 4 grupos de combate. Los grupos norte y sur realizarán un ataque de saturación coordinado. Objetivo primordial: aniquilar las plataformas de defensa orbital. En cuanto caigan, quiero un bloqueo planetario total. Nada entra, nada sale. Luego procederemos con una fase intensiva de supresión de defensas enemigas. Quiero el tercer y el quinto ejército de las Fuerzas Aéreas Federales, ataques directos a los centros de mando, astilleros navales y toda infraestructura de defensa aérea. Una vez destruido, entonces daremos luz verde a la inserción terrestre masiva. Coronel Miller, con eso tendremos el control del aire, para que el 8º y 9º ejército se centrarán en el eje americano. Yo mismo supervisaré el aterrizaje de las fuerzas blindadas en los núcleos industriales de Europa, con prioridad en el Reino Unido. Teniente Elena, el despliegue es sólido, almirante, pero mencionó que espera una guerra civil interna tras la ocupación de la Tierra. ¿Por qué está tan seguro de que se despedazarán entre ellos? Carlos, porque Jensen no es una simple compañía, Varga. Es un nido de víboras. Está compuesta por familias dinásticas que solo se mantienen unidas por el miedo al poder central. Si descabezamos la junta directiva y no dejamos un sucesor claro, ¿qué creen que pasará? Soldado Thompson. Se matarán por ver quién hereda el trono. Nosotros solo tendremos que recoger los pedazos de lo que quede de la oficina. Carlos, exacto. Mientras ellos se desangran por la sucesión, nosotros tomaremos los demás territorios.
Muy bien, todos a sus puestos. Revisen sus equipos. Teniente Varga, supervise la calibración de las fragatas. Thompson, que sus hombres estén listos para el descenso. Disfruten de este último momento descanso. Operador de navegación. Almirante, el horizonte de sucesos se está estabilizando. Salida del agujero de gusano en T-60 segundos. Reingreso al espacio convencional sobre la órbita de la Tierra. Carlos, entendido. Jefe de comunicaciones, abra una frecuencia de banda ancha para toda la flota. Aquí el almirante. Al salir del salto, quiero despliegue inmediato de las aulas de combate. Que los escuadrones de cazas mantengan formación de escolta, dijo con seriedad. Miller, cargue las baterías principales y transfiera energía a los sistemas de tiro. No quiero retrasos en la respuesta si nos reciben con fuego. Que toda la flota esté en condición de combate activa desde el segundo 1. El personal coordinaba la puesta a punto de la flota. Los destructores imperiales cargaban sus cañones a máxima potencia, las corbetas ultimaban detalles y en los portaaviones se vivía un frenesí por alinear los cazas en las pistas de despegue. Mientras tanto, en la nave insignia, los hangares se organizaban para una inminente invasión. El objetivo era subyugar la Tierra alternativa si su gobierno rechazaba los términos de rendición. De pronto, los sistemas de frenado de emergencia se activaron al unísono. El impacto fue brutal. La flota entera se detuvo en seco, lanzando a la tripulación contra el suelo. Carlos, incapaz de reaccionar, perdió el equilibrio y cayó pesadamente. Carlos, Vladimir. ¿Qué demonios fue eso? ¿Por qué se bloquearon los motores? Vladimir, compañero, tiene que ver esto. Oh, Carlos, ¿de qué hablas? ¿Qué ha pasado? Vladimir, no. Las pantallas parpadean y, tras un segundo de estática, la imagen se estabiliza. Frente a ellos no hay un mundo azul, sino una cáscara rota, un cadáver planetario flotando en el vacío. Trozos del núcleo todavía brillan con un fuego naranja agónico. El silencio en el puente es absoluto. Carlos, no, 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 es mi hogar. N. ¿De dónde estoy? Uzi. Uzi, por fin despiertas, tonto. Tardaste una eternidad. N. Uzi. Jeje, qué lugar tan raro. Seguimos en Cooper 9. Se siente un poco cálido para ser un páramo helado, ¿no crees? Uzi, N, no tienes de qué preocuparte. Todo está bajo control. N. No, algo no se siente bien. Tu voz suena vacía. Uzi, N. N. ¿Quién eres tú? Tú no eres Uzi. Uzi, la realidad a veces puede ser complicada de procesar. N. Eres la administradora. Administradora. Ha pasado mucho tiempo, hermano mayor N. Extrañaba nuestras charlas. N. No, esto no está bien. Dime quién eres realmente. Sí, yo soy la administradora. Y te estoy dando lo que siempre quisiste. N. Tú eres Sin.
Deja a Uzi en paz. Suéltala ahora mismo. Sin, ¿estás seguro de eso? Después de todo lo que ella ha excavado, después de todas las verdades que ha intentado desenterrar, ¿de verdad quieres que ella vea quién eres tú? N. Basta de engaños, farsante. Sal de mi cabeza. Sin, pero tú también eres un farsante, N. Un actor interpretando a un héroe. Sí, por favor, hermano, cumple con tu misión. Sé un buen chico. Sin, Nori murió dejando atrás a la pobre y pequeña Uzi. Pero, ¿sabes lo más divertido? Partes de Nori fueron utilizadas para reparar a un dron que estaba en emergencia. Lo sabes muy bien, N. Lo sientes en tus propios circuitos. N. Ya basta. Detente. Sin, mi hermano mayor. El más amable. El más obediente. N. Querida hermana. Sin, eres un Frankenstein de metal, N. Un dron salvado con los restos de la madre de tu amiga. ¿Crees que Uzi te quiere? No. Ella solo se aferra a ti porque le recuerdas a ella misma. Un dron abusado, una paria, un juguete roto. Pero no eres más que una ilusión. N. Cállate, cállate. Sin, no eres ni siquiera un reemplazo. Eres una colección de partes podridas y un dron programado para recibir órdenes. Eso es todo lo que eres, querido hermano mayor. Me he cansado de soñar, algún día va a acabar. Aún no soy capaz de ver, me puedes guiar. Mi alma te dará calor y en la brisa resplandor puedes escucharme.